Recording progress. Bien, Dios te bendiga. Adelante. Bienvenido. Muy buenos días, Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos da de poder estar aquí delante de Él. Gracias por que dice la palabra que este es el día que el Señor ha hecho. Y le doy gracias a Dios también por Marisol tenerme en cuenta para esta transmisión, para el compartir la palabra del Señor, que siempre va a ser un gozo y va a ser una alegría poder compartirla. También le doy gracias a Dios porque por ahí ahorita vi algunos familiares míos en la transmisión. Creo que están que entran, salen, ya no están ahí, pero mm, sé que algo Dios está moviendo en el corazón de ellos, ya que eh, no son, son creyentes en Dios, pero a su forma, pero no han conocido a Dios realmente como es Él, ¿sí? Y eso es una bonita oportunidad, pues, para poder compartir del Evangelio del Señor Jesucristo. También me da mucha alegría saber que los temas que están tratando, porque muchas veces eh, conocemos de los apóstoles quiénes eran, sus nombres, pero no sabemos qué hacían o cómo lo hacían o de dónde vendrían. Entonces, hoy también le doy una bienvenida a mi hermano Celso, nos está viendo desde Puerto Rico. Uy, qué rico, qué bendición. Él es misionero en Puerto Rico. Qué bendición verlo por ahí. De verdad que es una bendición verlo a él por ahí. Y les estaba diciendo que muchas veces no conocemos nada acerca de los discípulos. A mí me ha correspondido en esta mañana hablar de Juan. Y para hablar de Juan, quiero que vayamos un momentico a la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, verso 14 al 20. Yo voy a dar como especie de una bibliografía. Bueno, a grandes rasgos vamos a hablar de Juan, quién era, qué hacía, y como para conocer un poquito más su vida y qué enseñanza nos deja la vida de este hombre. Dice la palabra que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntase y crean las buenas nuevas. Pasado por la orilla del mar Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano. Pongamos atención, pasado por la orilla del mar de Galilea, Jesús iba pasando por el mar de Galilea y allí vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo, a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remando en las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos de una manera muy especial que nos enseñe un poquito acerca de la vida de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Qué hacía, Padre de la Gloria? ¿En qué eventos participó, bendito Señor? Permite que nuestro corazón pueda estar abierto a poder entender y comprender un poco tu palabra, porque sabemos que a través de estos grandes hombres, el Evangelio también fue expandido para que llegara a muchas partes y gracias a ellos vemos cómo estas cartas, estos libros que ellos nos dejaron, cómo tú nos hablas a través de ellos, Padre de la Gloria. Gracias por usarlos y porque ellos se dejaron usar por ti, Padre Celestial, y queremos que esa palabra también quede en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Saben, mis amados, que
las escrituras nos dan muchos datos acerca de Juan, el discípulo amado, conocido como el discípulo amado. Él fue el autor del cuarto evangelio, de las 3 cartas y del Apocalipsis. Creo que todos lo sabíamos, ¿no? Y fue uno de los discípulos más destacados en el ministerio de Jesús, porque a través de ellos, como les decía, el evangelio fue expandido y vemos cómo esa decisión y esa entrega que ellos tuvieron para seguir al maestro fue de inmediata. Muchas veces cuando Dios llama a una persona, la persona se hace del rogar y pone siempre un pero por delante. Pero, es que si lo hago, pero. Y no son personas decididas. Doy gracias a Dios porque si de pronto alguno de nosotros tardamos en decidirnos a seguir al maestro, hoy podemos estar en las filas del maestro, pero ya un poco más decididos y le hemos dicho a Dios, contigo vamos hasta el final, pese a las situaciones que se nos presentan y a las dificultades que se nos presentan, ¿cierto? Bueno, Juan, entonces decimos que fue uno de los discípulos más destacados de Jesús. Él era nativo de Galilea y dice la palabra que era hermano de Santiago y era hermano de Santiago, el mayor de Zebedeo, que era pescador. Y algo interesante, no sé, ¿ustedes saben cómo se apodaba él? ¿El discípulo amado? Se apodaba, ¿cómo? Bueno, le decían el discípulo amado, pero yo no creo que eso era un apodo. No, lo llamaban hijo del trueno, hijo del trueno. Ya les voy a decir por qué lo llamaban hijo del trueno, a ver si yo lo tengo por acá. Sí, dice que el Señor fue indicándole apodos a cada apóstol dependiendo de su carácter y su temperamento. Y a Santiago y a Juan los llamó los hijos del trueno, que traducido del griego al español quiere decir hijos de cólera o hijos de ira o hijos del estruendo, ¿sí? Entonces cuando nos hablen del hijo del trueno, de quién era el hijo del trueno, entonces ya sabemos que nos están hablando de Juan. Entonces, Juan también fue parte del círculo íntimo o... No, nosotros tenemos una mala palabra y sé que en muchas partes lo dicen, como la rosca, ¿cierto? La rosca de Jesús en el momento y tuvo un papel importantísimo en la iglesia primitiva. Se dice que él participó con Pedro y Santiago de los episodios más significativos de la vida de Jesús. Y también lo encontramos en la última cena. Dice la palabra que él recostó su cabeza en el pecho del Señor. Eso lo vemos por allá en Juan 13:25. Dice que él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Encontramos también que en sus escritos él menciona más de 80 veces. ¿Qué palabra menciona más Juan ahí? ¿Alguien sabe? Si era conocido como el discípulo amado, ¿de qué hablaría él? Pues del amor, ¿cierto? Del amor. Entonces, encontramos que en sus escritos se encuentra más de 80 veces la palabra amor y sus contemporáneos o las personas que estaban en ese momento dieron testimonio de que él fue un hombre cuyo mensaje siempre estaba dirigido constantemente al amor por el prójimo y que era una persona que era muy apasionada por la verdad. Pero más sin embargo, como todo,
no puede ser color de rosa. Él, este gran hombre comprometido con la verdad y con el mensaje del amor de Dios, en muchas ocasiones tuvo que aprender a ser equilibrado, ¿cierto? Porque de todas formas se les presentaban problemas, dificultades, así como se nos presenta a nosotros los problemas y las dificultades. Nosotros predicamos a un Dios de amor, decimos que Dios es amor, pero tenemos momentos que como que a veces la ira, los problemas, las dificultades nos ganan y como que ese Dios de amor no funciona en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a equilibrar eso y saber llevar los problemas y las dificultades, porque pues la palabra también dice que Dios al que ama reprende. Y sabemos que Dios nos está amando. Dice la palabra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos ha amado con un amor especial, ¿no? Seguimos hablando de Juan. Juan estuvo con María junto a la cruz. Él fue testigo junto a Pedro del sepulcro vacío y entonces vio y creyó, ¿cierto? Pablo también lo menciona entre las columnas de la iglesia, ¿sí? Que era una persona muy importante en la iglesia. Y en Gálatas 2:9, él es llamado el teólogo por la profundidad de su evangelio, que difiere un poco en pocos aspectos de los evangelios sinópticos. Entonces, para los que no sabemos qué es sinóptico, ya les explico un poquito. Los evangelios sinópticos son similares porque se basan en testimonios de personas que fueron fueron testigos oculares del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, por tanto fue un testigo ocular del ministerio del Señor. Marcos, aunque no fue testigo ocular, fue ayudante del apóstol Pedro, y Lucas, amigo de Pablo, basó su evangelio en relatos de testigos presenciales. Entonces, ¿por qué el evangelio de Juan no es sinóptico? El evangelio de Juan no es sinóptico porque su contenido es diferente o un poco diferente al compararlo con los otros 3 evangelios. Es decir, la mayoría de eventos que narra Juan no se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos o Lucas. Y Juan escribió sobre la vida y el ministerio de Cristo desde otro ángulo. Mencionó eventos que no se registran en los evangelios sinópticos y generalmente se cree que el evangelio de Juan fue escrito muchos años después de los evangelios sinópticos, pero es importante saber que todo lo que Juan registró es la misma palabra del Señor, es lo mismo es la misma obra del Señor Jesucristo, es lo que el Señor estuvo haciendo aquí en la tierra, ¿no? Continuamos, a ver, se me escapó acá, no los veo. Acá, se me escaparon, hermanos, ustedes se me escaparon. Bueno, entonces, el carácter de Juan podemos ver en este hombre que era un hombre muy dulce y vemos la energía que él tenía. Y el retrato que la Biblia nos hace de él tiene un encanto especial porque él resalta la paz, resalta la humildad, la caridad y el amor fraternal, que era a lo que estaba dirigido. Vemos en Juan un apóstol vigoroso, un apóstol amable, una persona decidida, firme y valiosa. Juan y Pedro siguieron a Cristo como
cuando fue aprendido por los judíos, en tanto que los otros discípulos, dice la palabra, que huyeron. Habían sido discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Pedro y Juan habían sido discípulos de Juan del Bautista, pero al ser dirigidos a Jesucristo, dice que de inmediatamente ellos se añadieron a él, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron de inmediato. O sea, vemos en ese momento la decisión y la determinación que ellos hicieron, ¿sí? Por eso, nosotros como hijos de Dios debemos ser personas decididas y personas con determinación, ¿sí? Porque es el ejemplo que estos grandes hombres nos han dejado a nosotros y vemos cómo Dios los respaldó en todo su ministerio. También encontramos que Juan presenció la escena de la crucifixión del Salvador, del Maestro con el que anduvo al lado. Y aquí se describe a Juan como el testigo ocular, porque él vio lo que estaba sucediendo en ese momento. Fue uno de los primeros que acudieron al sepulcro y encontraron pues que la tumba estaba vacía y descubrieron y vieron la ascensión del Señor. Y desde ese momento ellos empezaron a proclamar el evangelio de Jesús por toda Jerusalén. Aunque este hombre fue apresado, azotado, amenazado con la muerte, se distinguió por su decisión, por su determinación, y eso fue de pronto lo que hizo que su ministerio fuera tan grande. También encontramos que Juan era el más joven de los apóstoles. Había sido, ya lo habíamos dicho, había sido discípulo de Juan el Bautista, pero al ser dirigido a Jesucristo, pues él no lo pensó dos veces, no dijo, espere, a ver qué me está proponiendo, ¿será que lo hago, no lo hago? Sino que su respuesta fue, inclusive, ni respuesta a Dios, sino que dice la palabra que dejó a un lado lo que estaba haciendo, se paró y se fue, ¿sí? Se fue a aventurar con el Señor, a seguir con el Señor. Entonces, Jesús, también encontramos que Jesús tenía una empatía o una simpatía o un especial cariño por sus discípulos y era celoso, ¿no? Y en la última cena también, pues, volvemos, lo rectificamos. Juan dice que él estuvo reclinado sobre el pecho del maestro cuando Jesús estaba próximo a morir. Entonces dice que encomendó su madre a su cuidado. Así que eso a grandes rasgos es lo que podemos ver de Juan. Pero también podemos ver que Juan estuvo en Éfeso dirigiendo la proclamación o la difusión del evangelio en Asia Menor, en donde por muchos años ejercitó con gran influencia personal y apostólica. Y por el año 95 después de Cristo fue desterrado y probablemente por un emperador que se llamaba Domiciano. Entonces lo desterraron o lo mandaron a la isla de Pasmos, donde allí él tuvo unas visiones y que las vamos a encontrar más adelante en el libro del Apocalipsis. Después de esto, él regresó a Éfeso, en donde vivió hasta una edad avanzada, tanto que ya no podía asistir a las reuniones cristianas, a las asambleas cristianas. Los discípulos tenían que llevarlo a esas reuniones, no pudiendo ya pronunciar largos discursos porque ya estaba cansado, ya estaba viejo. Él tomó por costumbre decir en todas las reuniones,
lo que él decía era: hijitos amados los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Y cuando se admiraban de su frecuente repetición las personas que estaban al lado de él, de la repetición o de esta constante exhortación, la respuesta de Juan era: esto es lo que el Señor os manda. Y si lo hacéis, es suficiente. Mire que hasta el último momento les decía: hijitos, ámense unos a los otros. Y pienso que es una de las recomendaciones o una de las, bueno, sí, digámoslo así, una de las recomendaciones que Dios nos hace en esta mañana. No miremos la diferencia que tenemos entre hermanos, entre la misma creación de Dios, sino que nos amemos los unos a los otros. Somos hijos de un mismo Dios, pero somos tan diferentes, y así como nos hizo Dios, tenemos que aprender a amarnos. No tenemos que hacer a un lado al uno o al otro, sino que amarnos con amor eterno, como dice la palabra. Porque cada vez que usted y yo vemos a una persona, estamos viendo la misma creación de Dios, el mismo rostro de Dios. Y encontramos que Juan ya murió en Éfeso, en el tercer año de otro, ¿cómo les decía? De otro, se me escapó la palabra. Bueno, Juan murió en Éfeso en el tercer año del reinado de Trajano. Eso fue más o menos en el año 100 después de Cristo. Y 94 años de edad, más o menos, fue sepultado cerca en aquella ciudad, y entonces, de ahí entonces varios de los padres de la iglesia mencionan el hecho de que allí se encuentra el sepulcro de Juan. Y se cree que generalmente Juan escribió Apocalipsis y sus epístolas en Éfeso, por el año 96 o 98 después de Cristo. Y esos libros hacen parte del canon del Nuevo Testamento, el cual fue constituido por los apóstoles y contribuido por los apóstoles en gran manera. Eso es lo que podemos ver o podemos aprender un poco de la vida de Juan, ¿cierto? Hacía grandes testimonios. Si nos ponemos a escudriñar y a ir más a fondo, la vida no nos alcanzaría, y de cada uno de los apóstoles hay mucho de qué hablar. Pero, ¿qué quiero yo decirles en esta mañana? ¿Qué es lo que podemos aprender de la vida de este hombre, de este discípulo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida de Juan es un ejemplo de compromiso, un ejemplo de entrega absoluta con el Maestro. Y es la decisión y la determinación que nosotros como hijos de Dios tenemos. Tenemos que ser personas de compromiso absoluto con Dios. Porque Él supo amar y entregar toda la vida a su causa, a la causa del Evangelio. Así como Jesús entregó su propia vida por Él y por toda la humanidad. Por eso es que los que estamos llamados al servicio de Dios, debemos entregar nuestra vida con amor y pasión por la obra de Dios. Es bien interesante cuando encontramos personas, encontramos grandes líderes que aman lo que hacen en la obra de Dios. Muchos harán la obra de Dios porque verán como una escapatoria a algo o a alguna situación. Dicen, no, es que me toca hacer esto porque me toca. Pero qué bueno es que usted y yo estemos convencidos que lo que estamos haciendo
lo estamos haciendo porque nos apasiona la obra de Dios. Y al apasionarnos la obra de Dios, pues estamos hablando de que también nos apasiona el ver la creación de Dios cómo está necesitada de la misma presencia de Dios. Por eso debe regocijarnos cuando, bueno, la misma palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte al evangelio. Entonces, si hay fiesta en los cielos, Dios se regocija, ¿cuánto más de pronto no deberíamos regocijarnos nosotros? Porque es una alma más que se le arrebata al enemigo. Es una alma más que viene a ser parte del ejército de Dios. Y no podemos ser egoístas, porque es que Dios es para todos. Y ese es el gran ejemplo que vemos de estos hombres. Ellos, Juan se caracterizaba mucho por el amor, que nos amáramos los unos a los otros. Pero hoy en día, por el mismo sistema, por las mismas circunstancias, por las envidias, por los egoísmos, por el ser más que el otro, eso nos aleja un poco más de mirar a los demás con amor. ¿Sabe? Una vida sin sentido, o perdón, una vida que tiene sentido, es cuando es capaz de entender y trascender a los intereses personales y temporales y proyectarse hacia el desarrollo de toda la sociedad y dejar un mensaje a las generaciones futuras. Porque detrás de nosotros vienen muchos que necesitan de Dios. Detrás de nosotros vienen muchos que necesitan ser levantados. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿qué huella estamos dejando nosotros? ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Para que el Evangelio del Señor Jesucristo siga su curso. No somos eternos. Si usted mira un momento atrás, dice, ¿qué hace que tenía 20 años? Ya hoy tengo 40, ya me duele aquí, ya me toca como los viejitos. En la noche echarme la pomadita caliente y al otro día, por más que me bañe, sigo oliendo a viejito. Porque esas pomadas son calientes, tienen un olor muy fuerte. Entonces, donde quiera que pasemos, dejamos el olor. No, ese ya está cuchito por los achaques. Pero, ¿cuál es el legado que nosotros estamos dejando? O simplemente nos estamos conformando con lanzar la palabra de Dios, dejar la palabra de Dios y que la persona la coja y allá él. ¿Cuál es el compromiso que tenemos frente a la obra de Dios? Así que, mis amados, estas palabras y esta reseña de Juan hoy en día están vivas y tienen poder para convertirnos cada día más a Jesús. Yo le invito, mis amados, que hoy rindamos nuestra vida a Cristo. Todos los días de nuestra vida debemos rendir nuestra vida a Cristo. Así como Juan, en este día, recuéstese en el pecho del Maestro y ponga toda su confianza en Él. Él le conoce, Él me conoce, Él sabe cuáles son las situaciones, cuáles son las dificultades por las que puedo estar pasando. Si Él me creó desde antes de la fundación del mundo, pues Él todo lo tiene bajo control, todo lo tiene en sus manos y todo lo conoce de nosotros. Pero también quiero que reflexione acerca. ¿Estoy siendo un buen discípulo de Cristo? ¿Estoy haciendo realmente la tarea como debe de ser? ¿O simplemente suelto y que Dios hará? Porque ese es el pensamiento de hoy, de muchos hoy en día, ¿no?
Ah, no, yo suelto la palabra y pues que Dios los convierta porque yo no convierto a nadie. Es verdad, nosotros no convertimos a nadie, pero no es simplemente suelte la palabra, sino que es que usted y yo tenemos una herramienta poderosa y es la oración y el ser constantes y estarle haciendo seguimiento a la persona más cercana a la cual usted le haya compartido el evangelio. Así es que, mis amados, yo les dejo esta reflexión y les dejo este comentario acerca del apóstol de Juan, porque a través de los apóstoles podríamos decir que es donde se ha venido formando la iglesia. Y vean que eso es el resultado que vemos hoy en día, es gracias a ellos. Así es que Dios les bendiga y espero que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros y que hayamos aprendido algo de Juan. Gracias, Marisol. Dios te bendiga.